Histórico acuerdo de paz fue alcanzado en Colombia. Ocurrió en las montañas del norte del Cauca y sus protagonistas son indígenas y negritudes. Contraloría General fue motor del acuerdo. Un error del gobierno en 2007 generó que los indígenas Nasa les fuera entregada legalmente una extensión de tierra perteneciente a las comunidades negras desde las épocas de la colonia. Contraloría General descubre la causa del conflicto tras iniciar una investigación por una denuncia anónima de los mismos afectados. Durante siglos los Nasa han tenido que defender sus territorios hasta con la vida, pero ahora se alistan para dejar una tierra, como parte de los compromisos para alcanzar la paz con las negritudes del Cauca. La comunidad negra de Santander de Quilichao alegó por años que la decisión del gobierno de ubicar en sus tierras a indígenas Nasa puso en riesgo su identidad étnica, cultural y territorial. Hoy llaman a sus antiguos enemigos los hermanos indígenas. De esta forma, dos comunidades colombianas, indios y negros, le demuestran al país que sí es posible la paz. Amables televidentes, soy Juan Guillermo Ríos y esta noche me complace mucho entregarles una historia en la que se presentaron odios y muertes y que gracias al puente que tendió la Contraloría General de la República, hoy sus protagonistas viven en paz. Comúnmente se piensa que el objetivo primordial de la Contraloría General de la República es la recuperación de los dineros del Estado que han sido malgastados. Sin embargo, este organismo también tiene una misión social que va más allá del aspecto fiscal. Es por eso que la Contraloría Delegada para el sector agropecuario realizó desde el 2011 una tarea monumental en intenciones y en resultados tangibles que tuvo como resultado la resolución del conflicto entre indígenas y negros del norte del Cauca. Ese conflicto tenía décadas sin resolverse. Y ahora lo que se vislumbra son tiempos de paz y progreso. Todo comenzó en diciembre de 1991, cuando por disputas territoriales ocurrió la llamada Masacre del Nilo, en la que murieron 21 indígenas Nasa pertenecientes al Cabildo de Toribío. La justicia encontró culpable del crimen de lesa humanidad a la policía, que según se determinó, actuó con complicidad de civiles armados. Por esos hechos, el gobierno del entonces presidente César Gaviria se comprometió a entregar más de 15.000 hectáreas a los indígenas para ampliar su resguardo. 16 años después, Carlos Holguín Sardí, ministro del Interior en el gobierno de Álvaro Uribe, otorgó a los indígenas 517 hectáreas como parte de la compensación que, según cálculos de la Contraloría General, aún hoy sigue incompleta. Pero se cometió un error que solo trajo más conflictos. El gobierno entregó esta, la finca San Rafael, sin tener en cuenta que desde hace más de 200 años había sido habitada por comunidades afrodescendientes, hoy organizadas en 3 consejos comunitarios: mazamorreros, Brisas del Río Cauca y Cerrotetas. Todo el tiempo ha sido habitado por la gente nuestra, la raza negra. Una parte fue engaño del mismo Estado, porque si ya había estado negociado para los afros, no tenía por qué entregárselos a la comunidad indígena. Las negritudes vivían allí y también utilizaban la madera de los bosques, los pastizales para sus animales, los nacimientos de agua, cultivos y caminos ancestrales, pero de un momento a otro, por un error del Estado, se encontraron con los indígenas Nasa, convertido entonces en dueños incluso más legítimos que ellos de la finca San Rafael. Desde 2007 la convivencia entre estas dos etnias tuvo conflictos muy graves que incluso costaron la vida de varios integrantes de ambas comunidades. Los indígenas hubieron 2 muertos, 15 heridos. Más todos los que fueron aporreados por parte de los comunidades afro. Pero también brotaron las protestas y cada uno por igual exigió al gobierno la propiedad de la tierra. Finalmente las negritudes se tomaron el territorio, culpando al Estado nada menos que de vender para otros lo que era parte vital de su identidad. Pensamos que nos está vendiendo a nosotros como negro también. Hasta que llegó el diálogo serio, un diálogo que, como lo reconocieron las partes y el mismo Estado, fue propiciado por la Contraloría General de la República. La presencia de Contraloría logró bajar ánimos, bajar tensiones y facilitar un espacio de relacionamiento y comunicación distinta que hoy da como resultado también que esto se cierre favorablemente.
También se lograron compromisos para llegar a una solución definitiva que, según el gobierno, no dejó vencedores ni vencidos. Y no es quien tiene más derechos el uno que el otro, no, se reconoce la posesión del territorio, se reconoce su ocupación, se apoya su desarrollo y trabajan juntos. El INCODER, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, anunció la titulación colectiva de estas tierras para los afrodescendientes. Para los indígenas ya está en proceso la legalización de la propiedad en el predio llamado Barrancón y uno más por determinar en el departamento del Caquetá. 2 muertos y más de 8 heridos dejó el enfrentamiento entre los integrantes de la comunidad indígena Nasa y los negros del norte del Cauca, que habitaron las mismas tierras por un fatal error del Ministerio del Interior de 2007. La Contraloría General de la República detectó las causas de la equivocación y pidió a los encargados de estos temas en el Estado adoptar los mecanismos necesarios que permitieran acercar a las partes a un diálogo fructífero. Un proyecto altamente productivo de alimentos y productos agrícolas llevó a la Contraloría General de la República a encontrar las raíces del conflicto entre negros e indígenas del norte del Cauca. Lo insólito del caso es que la falla provenía justamente del propio gobierno central. El 28 de diciembre de 2007, ellos se encuentran con la noticia que el Ministerio del Interior les ha adjudicado estas tierras al Cabildo Indígena de Toribío, dando cumplimiento a los acuerdos que tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado colombiano de cubrir 15.000 hectáreas en el norte del Cauca. La Contraloría evidenció que las partes en conflicto, negros e indígenas de la comunidad Nasa, intentaron infructuosamente durante 3 años de solucionar el conflicto, pero el desinterés de los responsables del error persistía, a la par que el problema aumentaba. Después de que tú tienes muertos y que tienes arrasamiento de cultivos y mutilación de animales y todo el tiempo, podríamos decirlo así, una tensión de guerra fría entre las dos partes, ¿tú crees que eso va a estallar y no va a ser posible? Cuando la Contraloría delegada para el sector agropecuario interviene en el proceso, encuentra que las soluciones propuestas por el gobierno no sirven para resolver la situación de enfrentamiento. Para la compra de tierra a nivel nacional, el INCODER dispone de 3.000 millones de pesos en ese momento. Y 3.000 millones de pesos para una tierra en el norte del Cauca, la verdad es que no alcanza para nada. Tras pacientes trabajos con la comunidad, el organismo de control fiscal advirtió sobre los riesgos de detrimentos patrimoniales por erradas acciones del Estado. Por medio de función de advertencia, nosotros notificamos al Ministerio del Interior que aquí puede haber un detrimento patrimonial. La finca San Rafael costó en el año 2008 3.500 millones de pesos. Y resolver todo este conflicto a 2014 ha costado más de 10.000 millones de pesos. La coordinación entre el despacho de la Contralora General, la delegada del sector agropecuario y los ministerios del Interior, Agricultura, con todos sus organismos especializados, logró que las partes volvieran a confiar entre sí. La misma señora Contralora se comunicó hasta con el presidente de la República, con el ministro de Hacienda, con el director de DNP, para lograr una adición presupuestal que fue posible en octubre del año 2012. Esa adición presupuestal significó el comienzo del fin del conflicto, porque permitió demostrar que las soluciones sí se generaban en el propio Estado. Damos el primer paso en firme para lograrlo, terminando con la ocupación legal de la finca San Rafael por parte del Cabildo de Toribío y la entrega de manos de su gobernador, Snyder Gómez, al Consejo Comunitario de San Juan de Garrapatero. Dicha acción de la Contraloría y su equipo interdisciplinario en el sector agropecuario permitió que por primera vez en la historia de Colombia, un consejo comunitario como el de los negros de la vereda Mazamorrero, que habitan en los valles interandinos, tengan un territorio colectivo y los indígenas puedan acceder a otras tierras, lo que nunca antes habían hecho, sin afanes, pero sobre todo sin conflictos de ocupación. El norte del Cauca, especialmente el municipio de Santander de Quilichao, es considerado como la región del país con una de las mayores concentraciones de negros. Durante varios siglos habitaron la finca San Rafael, que estaban dispuestos a defender incluso con su vida, cuando los indígenas Nasa llegaron a ocuparla después de errónea adjudicación del gobierno de la época. Los negros dicen que no solo les habían quitado su tierra, sino que también les habían arrebatado su dignidad. Cuando a mí me dicen que afrodescendiente, yo me siento es negro,
de las comunidades de mazamorreros. Para los integrantes de esta comunidad del norte del Cauca, ser negro es un orgullo y tener tierra los hace sentir aún más orgullosos. Pues acá se vive de la agricultura, de lo más que se pueda cultivar, la yuca, la caña. Este líder de las negritudes culpa al gobierno nacional no solo de la desatención a su etnia, sino también de generar un grave conflicto al entregar a otros parte de sus territorios ancestrales. Esa es una finca que antes de llegar los hermanos indígenas allí, esa finca ya estaba ocupada por las comunidades negras. En ese momento los mazamorreros se sintieron amenazados y comenzaron una lucha feroz por conservar su territorio. Porque se ve que ahí se está perdiendo la cultura, la dignidad. Sin quererlo, estos pacíficos habitantes terminaron envueltos en una disputa a muerte por la finca San Rafael. Allí en el conflicto, pues, hubieron de pronto muchos heridos. Los negros albergaban la esperanza de que algún día se alcanzara la paz. Por ello están agradecidos de la presencia de la Contraloría delegada para el sector agropecuario, que medió entre ellos y los indígenas y comenzara a gestarse una nueva solución. El papel a nivel de la Contraloría General de la República es un papel muy bien jugado porque es la que genera retomar el diálogo, la unidad y que no se permitan seguirnos enfrentando entre comunidades pobres. Muchos de los negros no lo podían creer, pero el acuerdo con los Nasa se hizo realidad y eso motivó expresiones de perdón y el sentimiento de que ellos también fueron víctimas en este equívoco. En todos los momentos que hayamos tenido, pues, tenemos que sentarnos, pedirnos disculpas unos a otros, porque no es que vamos a decir que el problema lo ocasionaron los negros. Eso es un problema que es ocasionado, pues lo ocasionó el gobierno, ponernos en este disturbio. Con el espíritu de guerreros que los caracteriza y les permite sacar algo positivo de las circunstancias adversas, de este conflicto también queda un legado para la posteridad. Vivir en conflicto eso no nos da vida. La de los Nasa ha sido una de las comunidades indígenas más perseguidas e irrespetadas en lo que tiene que ver con la propiedad de sus tierras. Y la razón es que el Cauca, y especialmente el norte de ese departamento, es una de las zonas más fértiles de toda Colombia. Pues estos mismos indígenas vivieron más de 20 años en conflicto por una tierra que también era reclamada por comunidades de negritudes. Para los Nasa, alcanzar un acuerdo no fue fácil, hubo incluso muertes, pero al final cedieron, asegurando que ellos cumplen fielmente lo que es legal. Como pueblos hermanos podemos vivir juntos, que podemos vivir dentro de un mismo territorio y respetarnos entre nosotros mismos. Esta fue la consigna que la comunidad Nasa rescató para superar el conflicto que la enfrentó con las negritudes en el norte del Cauca por la propiedad del predio San Rafael. Ya aquí queremos mirar hacia adelante y poder trabajar lo mejor que se pueda. Sneider Gómez es el actual gobernador del Cabildo de Toribío y el encargado de culminar el proceso de diálogo, pero según Sneider, la culpa de la pelea con los afro fue del gobierno nacional, que en 2007 les asignó tierras a los indígenas como compensación por la masacre de El Nilo, pero lo hizo irresponsablemente. No se hizo la consulta previa como debería ser con las comunidades afro. Desde ese momento, cuentan los Nasa, surgieron fuertes tensiones. Ellos mismos aceptan haber disparado una serie de agresiones con el sacrificio de varias reses de los afro. El florero Llorente fue una vaca que unos Nasas nuestros pelaron. Luego vinieron ataques con armas de fuego de lado y lado. 2 indígenas Nasa murieron y nació el odio entre ambas comunidades. Hubo un tiempo donde no nos podíamos ver prácticamente. Y los Nasa radicalizaron su posición, más aún teniendo en cuenta la creencia de que cuando una tierra queda manchada con su sangre es irrefutablemente tierra propia. Pero según el mismo gobernador Nasa, en 2012 surgió una mediación que cambió las cosas. Gracias a la Contraloría, pues, y al doctor Higuera, que estuvo muy pendiente de esta situación, comenzamos como a tener ese diálogo, esa interlocución y lograr sentarnos en la mesa de diálogo con la comunidad afro. Pero además, Sneider llevaba en sus venas una razón muy poderosa para buscar la paz entre indígenas y negros. Mi padre es de raza negra
Mi madre es india netamente y soy nacido y criado en Toribío. A partir de entonces hubo una negociación en la que se planteó una fórmula que satisfizo finalmente a las dos partes. Que nos consiguieran una mejor finca, unas mejores tierras y nosotros a cambio entregamos la finca San Rafael. Pero acercar a indígenas y negros no fue tarea fácil. Una orden directa de intervención del despacho de la Contralora General de la República dio vía libre para que expertos en politología, derecho y otras tantas disciplinas comenzaran a buscar los errores gubernamentales del pasado. Después de ello, articularon a todas las entidades estatales para volver a generar confianza entre indígenas y negros del Cauca. Gracias al trabajo silencioso pero efectivo de estos profesionales, ambas partes dialogaron y hoy estas comunidades disfrutan la paz. El 28 de febrero de 2014 se consolidó como la fecha en la que en una de las regiones más conflictivas de Colombia se pactó la paz. Agradecerle a la comunidad indígena por la comprensión que tuvieron para con la comunidad negra. Un encuentro al que se llegó caminando, en chiva, en carro, en moto o cualquier otro medio de locomoción que los transportara hacia la paz. Vamos a cambiar esta finca para no seguir en este problema que nos ha metido el gobierno. No era para menos. En ese lugar, dos grupos de colombianos, unos negros y otros indígenas, a los que el mismo Estado había puesto a pelear, hoy se daban la mano, una y otra vez en señal de reconciliación. Las danzas tradicionales que recordaban el sometimiento que han padecido los negros del Cauca, una de las regiones con la mayor concentración de esta etnia en Colombia, eran solo para enterrar los odios del pasado, esos odios que produjeron muertos y heridos. Las almas de los muertos de ambos bandos, que dejaron este mundo tratando de buscarle solución al absurdo error del gobierno, también tuvieron asiento para presenciar, en la memoria de sus vivos, cómo sí se podía llegar a la paz. La vida se reduce a momentos como este. No eran suficientes las palabras. En el que solicito con respeto que el señor gobernador y ella se fundan en un abrazo. El esfuerzo debía ser sellado con un fuerte y profundo abrazo entre quienes defendieron a morir sus ideas y su tierra y quienes permitió crear los puentes de diálogo y entendimiento, la Contraloría General de la República. Y hay una entidad en especial que yo quiero nombrar aquí, porque para nosotros significó mucho, y yo creo que no solamente para la comunidad negra, sino que también para la comunidad indígena. Y es la intervención de la Contraloría General de la Nación en este proceso, direccionada por la Contralora General. Logramos interrelacionar a dos grupos antagónicos por una discusión de territorio muy compleja en el norte del Cauca. El camino estuvo lleno de dificultades, pero llegó al punto al que se fijaron, que los indígenas devolvieran las tierras a los negros y que a su vez los negros le pidieran perdón a los indígenas. La satisfacción del deber cumplido desde el punto de vista profesional, porque logramos, bajo el liderazgo de la doctora Sandra Morelli, interlocutar con toda la institucionalidad y tenemos altísima capacidad de convocatoria. Otra de las enseñanzas que dejó el proceso de paz entre las comunidades indígenas y los negros del Cauca es que hay que volver a creer en las personas. No solo los líderes, sino los integrantes de base de las dos comunidades nos han enseñado que realmente detrás de sus propias culturas está el respeto profundo por la palabra. Esa palabra, traducida en compromisos, es la que hará cumplir el INCODER, con la adjudicación de nuevos terrenos a los indígenas Nasa del Cauca y la titulación de la tierra que siempre han habitado los negros. Queda hoy en manos del INCODER iniciar de oficio la titulación colectiva para los dos consejos comunitarios que van a ocupar el territorio, que son Cerrotetas y Mazamorreros. Por si fuera poco, la Contraloría Delegada para el sector agropecuario se propuso una tarea similar, esta vez en el municipio de Insá, con el resguardo indígena de Tierra Adentro y una comunidad campesina del Cauca. Si hay paz en el Cauca, hay paz en Colombia.
Amables televidentes, de esta forma llegamos al final de una emisión más de Contraloría Transparente, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Como siempre, los esperamos el próximo lunes a las 9 en punto de la noche por señal institucional. Soy Juan Guillermo Ríos. Feliz noche.